el dolor con el cáncer, un síntoma muy temido para el paciente y la familia, altera la calidad de vida, implicaciones físicas, psíquicas y sociales, selección de analgésico dependiendo de la intensidad del dolor y tratamiento de base del paciente. Realmente muchas veces el dolor condiciona el tipo de tratamiento que los oncólogos podemos instaurar. Y además altera mucho la calidad de vida del paciente y muchas veces tenemos que tratar el dolor para poder recién poder iniciar un tratamiento, ¿no es cierto?, oncológico. Eh, bueno, entonces, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión presente o potencial de los tejidos. Es una sensación subjetiva, ¿sí? Obviamente, es un síntoma, no un signo. Y después, bueno, hay algunas definiciones de Sanders, por ejemplo, en 1967 dice que el dolor en general y el oncológico en particular es una experiencia compleja donde es posible definir aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Entonces tenemos cuatro aspectos, ¿no es cierto? Físico, psíquico, espiritual y social. De hecho, bueno, muchos pacientes ahora usan el cannabis, por ejemplo, aceite de cannabis para tratar el dolor, o sea que fue modificándose a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, los tratamientos también y todo lo que es la medicina alternativa. Con respecto al carácter multidimensional, tenemos aspectos nociceptivos, sensoriales, aspectos emocionales, afectivos de la experiencia dolorosa, que esos son subjetivos, y después los aspectos cognitivos del comportamiento y sociocultural, que eso es subjetivo y conducta dolorosa. Bueno, básicamente lo más importante es esto, los tipos de dolor, que es lo que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? Que según la cronología lo podemos dividir en agudo, crónico e irruptivos. Los dolores agudos es cualquier dolor que aparece de forma abrupta, ¿no es cierto?, tras una lesión tisular por algún estímulo no sociceptivo. El crónico, más de 3 meses de duración. Y el irruptivo, exacerbación transitoria del dolor sobre un dolor crónico basal. Puede ser incidental o idiopático, el incidental tras causa reconocible y prevenible. Y el idiopático, obviamente, que no hay una causa clara. Muy bien. Lo que es... Sí, perdón, ¿alguien me dijo algo? ¿No? Bueno, con respecto al dolor por cáncer, es un dolor episódico, exacerbación transitoria del dolor que ocurre sobre una base de dolor persistente estable. Tiene un comienzo rápido, de intensidad severa y breve duración. Las causas 70% por infiltración tumoral directa, por ejemplo, tejidos blandos, huesos, nervios, vísceras, 20% por tratamiento antineoplásico y el 10% por causas ajenas al cáncer. O sea, la mayoría de los dolores asociados a los tumores son dolores que los da el mismo tumor, o sea, ya sea por su metástasis o por su afección a cierto tejido. Por ejemplo, bueno, una metástasis ósea de un cáncer de mama va a dar un dolor óseo, o un tumor de pulmón, si afecta a la pleura, va a dar un dolor pleurítico. O un tumor del sistema nervioso va a dar cefalea. Después el 20% por tratamiento antineoplásico, o sea, hay drogas que generan dolor. La más conocida y una de las más que más usamos es el Paclitaxel, que genera un dolor corporal general, o sea, como si fuera un síndrome gripal. Y después 10% por causa ajena al cáncer. O sea, bueno, diferencia de percepción sensorial por cada paciente, tratamiento a veces por determinados fármacos que no tienen nada que ver con la neoplasia, puede ser una fractura, bueno, ¿no es cierto? Otras causas que ajenas al cáncer. Esa por ahí sería, ¿no es cierto?, por ahí las menos frecuentes. Bueno, entonces cuando hablamos de dolor por cáncer, tenemos que hablar de dolores relativos al cáncer o relativos al paciente. Entonces, si hablamos como un dolor como relativo al cáncer, podemos decir que el dolor se produce por isquemia, por crecimiento tumoral, por infección o fractura. Es muy común la infección, por ejemplo, de tumores pulmonares. Es muy común la fractura, por ejemplo, como dije recién, en huesos afectados por lesiones líticas o blásticas, en alguna metástasis. Un crecimiento tumoral, o sea, por ejemplo, un tumor de páncreas va a dar mucho dolor por crecimiento tumoral, sobre todo en zonas por ahí que no hay tanto espacio como para que el dolor crezca. Es por eso que los tumores muchas veces renales crecen y no dan dolor, porque tienen un espacio suficiente como para hacerlo. Y después tumores que, bueno, pueden sufrir isquemia. Y después, relativo al paciente o inherentes al paciente, puede ser una compensación química, delirio, tolerancia a opioide, inestabilidad emocional. O sea, todos estos factores también pueden jugar un papel importante en la percepción del dolor, en la intensidad sobre todo de la percepción del dolor.
Hay pacientes que, bueno, obviamente necesitan más opioides que otros por diferentes tolerancias o inestabilidades emocionales, por ejemplo, que ya vamos a ver después qué fármacos son los que podemos dar en estos casos. Bueno, ¿cómo lo clasificamos entonces? Según el tiempo agudo y crónico, según la fisiopatología, pueden ser dolores nociceptivos, o sea, somático y visceral, un dolor neuropático y un dolor psicógeno, y según la utilidad, fisiológico y patológico. Los tipos de dolor, acá tienen este cuadrito donde menciona el tipo de dolor somático, visceral o neuropático, y los tratamientos más útiles en cada caso. ¿Sí? Podemos ver que en un dolor, por ejemplo, somático, pueden ser los AINES, los tratamientos más utilizados, las medidas físicas, ¿por qué no? Bueno, por ejemplo, en un dolor traumático, sería un ejemplo típico de dolor somático, ¿no? Después el dolor visceral, por ejemplo, bueno, ahí hay una, bueno, fractura, pero no sería una víscera, ¿no es cierto? Cólico nefrítico, necrosis, que hay un error ahí. Bueno, analgésicos no opioides, o sea, los AINES, los opioides. Eh, bueno, después otro procedimiento un poco más complejos. Y después los neuropáticos, neuralgia, neuropatía, miembro fantasma, donde ahí, bueno, hay que hacer algunas terapias coadyuvantes y también analgésicos opioides porque realmente los dolores por afección digamos, neurológica, o sea, dolores neurálgicos, son de difícil manejo y bastante intensos. Bueno, entonces, ¿cómo evaluamos el dolor? Bueno, preguntar localización, intensidad, características, factores que lo aumentan, que lo disminuyen, eficacia del tratamiento. O sea, yo le doy un tratamiento a un paciente. Bueno, tengo que evaluar si el tratamiento le está haciendo efecto o no. Exploración física orientada, valorar diferentes dimensiones del dolor, evaluación realizada al inicio del tratamiento y repetirse periódicamente. O sea, no podemos dar un tratamiento para el dolor y controlar al paciente a los 2 meses, porque, bueno, no vamos a poder hacer una evaluación correcta, ¿no es cierto? Tenemos que ir evaluando semanalmente, por lo menos, a ver si lo que nosotros damos al paciente le está haciendo bien. Eh, Evaluación del dolor. Esta es un cuadrito, un gráfico, no me salía la palabra, un gráfico. A veces los visitadores médicos nos regalan estas cositas. Es una escala gráfica, ni más ni menos, que cuando el paciente vos le decís, bueno, a ver, ¿cuánto siente el dolor? El paciente elige una carita, bueno. Hay varios modelos, como vamos a ver ahora. Tenemos las escalas verbales, las escalas numéricas, las escalas analógicas visuales, las escalas gráficas. En cada una, esta es una escala visual, ¿sí? Analógica, poco práctica, no la usamos generalmente. Después, bueno, vos le decís al paciente, bueno, a ver, de 0 a 4 un dolor leve, de 5 a 6 un dolor moderado y de 7 a 10 es un dolor severo. Entonces, bueno, vos lo colocás al paciente de acuerdo a esa tabla, ¿no es cierto?, donde se encuentra. Dentro de la escala verbal numérica es la pregunta más sencilla que podemos hacer, o sea, bueno, del 0 al 10 es el dolor que usted puede tener. ¿Dónde lo colocaría? Teniendo en cuenta que el 10 es el máximo y el 0 el mínimo. Bueno, el paciente puede decir, bueno, un 6, un 9 o un 3. Entonces, te da una idea de qué fármaco por ahí elegir y cuál va a ser la estrategia de tratamiento. Después de una escala de expresión facial, ¿sí? O sea, vos le mostrás esta carita y le decís, bueno, ¿en cuál se ubicaría usted? Bueno, hay un montón, ¿no es cierto? Pero yo generalmente uso bueno, estoy acostumbrado a usarlo de la residencia de clínica, que es esa, ¿no es cierto? Del 0 al 10, ¿en qué número se ubicaría usted? O sea, ¿cuán número tiene usted de dolor? Esa es la que yo más uso, pero también hay algunas tablitas en los consultorios de las caritas y demás. Y después el termómetro, ¿no es cierto? Vos lo colocás al paciente, digamos, de acuerdo a la intensidad del dolor que tiene. Evaluación cuantitativa de intensidad del dolor, escalas multidimensionales, cuestionarios para la evaluación clínica del dolor, dan información sobre otros aspectos del dolor crónico. Bueno, pero poco práctica, ¿no es cierto? A sentido práctico yo diría que podemos usar dos. La escala, digamos, verbal numérica y después una tablita que puede ser también con las caritas, ¿no es cierto?, de la intensidad. Esas caritas de intensidad también las usan mucho las empresas de internación domiciliaria. Cuando uno llena el formulario, están las caritas donde vos pones dónde está ubicado el paciente. Bueno, es una cuestión práctica nada más. Muy bien. Este es un test también que se hace, pero bueno, también poco práctico. O sea, me parece que las dos prácticos que ustedes tendrían que usar son estos dos que mencioné.
Bueno, después con respecto al tratamiento del dolor, primero identificar la causa, porque si no sabemos la causa no podemos hacer un tratamiento dirigido. Analgesia regular, adelantarse al dolor, ajustar individualmente. O sea, eso es importante, analgesia regular y adelantarse al dolor. Muchos médicos lo que hacen es, o a veces los pacientes mismos, ¿no? O sea, toman la medicación si tienen dolor. Y si no, no. Bueno, eso es un error y tengo que tomar otro porque estoy con mucho dolor. Entonces hay que arreglarlo, ¿no? Por eso los medicamentos se dan cada tantas horas por su vida media libre, por su vida media, que hacen que, bueno, cuando obviamente disminuye por la mitad de la concentración plasmática, el efecto va a ser cada vez menor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una concentración constante plasmática para que el paciente esté sin dolor. Entonces, arreglar los analgésicos por hora, como se tiene que hacer. Prioridad la vía oral, siempre prioridad la vía oral, porque la vía oral, digamos, es una manera fácil de introducción de la droga. Si utilizamos la vía parenteral o usamos una vía, por ejemplo, subcutánea, eso a veces trae aparejado infecciones, que, bueno, nos van poniendo cada vez más piedras en el camino, con requerimiento de antibióticos, con dolor, con complicaciones infecciosas, con riesgo, ¿por qué no?, de sepsis. Entonces, siempre la vía oral es la preferible siempre que se pueda hacer. Bueno, evaluación constante, sesión con analgésica desde el principio y medicación de rescate. Es muy raro que un oncólogo indique un solo tratamiento del dolor, que le diga, bueno, tomá ibuprofeno, diclofenac o paracetamol cada 8. Es muy raro. Generalmente los oncólogos tratamos con 2 analgésicos de entrada o 3. ¿Está? También. Se me ocurría que es muy raro que un paciente que tiene un cáncer, obviamente avanzado, estamos hablando de eso, tenga un solo analgésico o el oncólogo indique un solo analgésico. Me resultaría muy raro. Muy bien, objetivo realista y escalonado, restablecimiento del sueño y descanso nocturno. Bueno, fundamental esto, fundamental. Ustedes se acuerdan, en segundo año daban todo lo que es estrés. El estrés genera una falta de descanso adecuado. Los pacientes que tienen cáncer tienen estrés, y si tienen estrés duermen mal. Y si duermen mal, hay algunas hormonas que no hacen descansar, precisamente que esas hormonas se ven alteradas su liberación, y por eso estamos fatigados y nos duele todo el cuerpo cuando no dormimos bien. Al paciente oncológico le sucede lo mismo, entonces, si nosotros no prestamos atención al sueño y al descanso nocturno, vamos a tener un factor más que va a hacer que el paciente esté con dolor. Considerar aspectos psicosociales, evitar tratar efectos secundarios. Muy bien, esta es una escala analgésica, ¿no es cierto? Fíjense que en el primer escalón tenemos los analgésicos no opioides, como los AINES, el paracetamol. Después, el segundo escalón, tenemos los opioides débiles. Y después, el tercer escalón, estarían los opioides potentes. Entonces, la intensidad del dolor determina el escalón de inicio. ¿Está? O sea, cuanto más intenso es el dolor, va a determinar en qué situación lo vamos a poner nosotros, en qué escalón lo vamos a poner nosotros al paciente. Primer escalón podría ser paracetamol o cualquier AINE. ¿Sí? El paracetamol, como ustedes saben, tiene muy poca actividad antiinflamatoria, si no es nula, antiplaquetaria periférica, o sea que es un fármaco que lo podemos dar digamos, de forma segura. El paciente que por ahí tiene trastorno de coagulación o que tienen por ahí gastritis, porque tampoco tiene mayores efectos lesivos a nivel de la mucosa gástrica, y tampoco es antiinflamatorio, o sea que, bueno, tiene un papel, digamos, de acción más central. Entonces es una buena idea combinarlo con analgésicos periféricos de acción periférica como el ibuprofeno o el diclofenac. Después los AINE, bueno, tratamiento de dolor leve a moderado, siempre leve a moderado, los AINE, no para dolores intensos, ¿de acuerdo? Tratamiento del dolor incidental, utilización limitada por gastropatía y nefropatía, dar gastroprotección, siempre que nosotros damos un tratamiento a un paciente, o esto cuando nosotros mismos, ¿no es cierto?, demos a un paciente un tratamiento, digamos, yo diría más de 3 días, ese paciente va a terminar con gastritis, seguro. Entonces, siempre que damos un plan de analgésico más de 5 días, siempre hay que asociarlo a algún protector gástrico. Acá dice ranitina, pero la ranitina ya no se comercializa más, se dio de baja, ahora está la famotidina como reemplazo de la ranitina. Después los omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, que tiene un efecto mucho más duradero para inhibir la acidez gástrica, y diría que es el preferible, ¿no?, para utilizarlo. Bueno, ajustar dosis en función renal y ancianos. O sea, en un paciente que
tiene alteración de la función renal, cuidado con los AINES, ¿sí? El paracetamol es seguro, en ese caso, porque tiene un metabolismo hepático y no tiene prácticamente afección renal, pero digamos, los AINES sí, porque pueden generar nefritis intersticial, tanto el ibuprofeno, el diclofenac o cualquier otro AINE. Bien, vía de administración oral, siempre oral. Viene el ibuprofeno en ampolla. Yo lo he usado en alguna oportunidad, pero la verdad que hace años. O sea, no es una medicación que se pueda hacer regularmente de forma oral, de forma intramuscular o endovenosa. Siempre se usa la vía oral. Hay un riesgo de disfunción plaquetaria, entonces aquel paciente que tenga riesgo de sangrado o, digamos, que, no sé, por ejemplo, tenga una insuficiencia hepática por algún tumor hepático, bueno, no, tratemos de evitar los aires ahí, ¿no? Con disfunción plaquetaria, porque ya es un paciente que puede sangrar de por sí. Detectar efectos adversos, gastrointestinales son las más frecuentes, úlcera gástrica, insuficiencia renal. Así que tendríamos que adosarle un protector gástrico. Bien, segundo escalón, podríamos hablar de los opioides débiles. ¿Sí? No sé si ustedes conocen estos medicamentos, si lo han leído, supongo que lo han leído, pero bueno, en la práctica diaria es bastante común. El tramadol es uno de los que yo más uso. A algunos pacientes le hace bien, a otros no tanto. También se utiliza para leve a moderado y por cortos periodos, ¿cierto? El dextropropoxifeno lo he usado, no me ha ido del todo bien, pero bueno, es una droga acomodar porque se utiliza una sola vez por día. Y la nalbúfina, que es la famosa nubaína, sí lo he usado haciendo guardia central porque, bueno, para dolores bastante severos, por ejemplo, cólicos renales o algún dolor severo, está bueno usarlo porque tiene un efecto bastante rápido. Bien. El tramadol es un agonista del receptor opioide mu, inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, vía oral rectal subcutánea, la verdad que siempre utilizamos la vía oral. Bueno, efectos adversos más comunes son la somnolencia y la constipación. ¿Sí? Con el tramadol se constipan bastante, somnolencia la verdad que nunca vi, pero constipación, por ahí algunos pacientes la tienen, así que hay que adosar algún tipo de laxante o la lenaclotida, que es un medicamento que se utiliza para la constipación crónica, también podría llegar a andar bien. Entonces, todo esto que yo voy nombrando, digamos, se podría decir que son coadyuvantes de un medicamento analgésico, ¿de acuerdo? Esa palabra coadyuvante la van a leer ahora bastante. Bueno, puede dar mareo, náusea, hipotensión ortostática, la verdad que yo nunca vi eso tampoco. Es una droga bastante segura, pero bueno, la constipación es el efecto adverso más indeseado. Y después en ancianos, digamos, hay que ajustar la dosis también. La nalbúfina, a mí me encanta usar nubaína, la verdad, en la guardia. Es una droga que vos le haces una ampollita subcutánea y el paciente a los 15 minutos está bárbaro. Para cuadros de dolor bastante agudos. No lo utilizaría en un paciente con cáncer, sinceramente. Sí lo utilizaría, por ejemplo, en un cólico renal o algún dolor agudo intenso por algún otro motivo, pero no un paciente con tumores. Antagonista opioide, contraindicado en pacientes que reciben agonistas opioides, síndrome de supresión dolor. Bueno, o sea, por ahí combinar opioides no es del todo recomendable. Y de efecto de tope relacionado con dosis. O sea, tiene un umbral de dosis no tan amplio. Después la codeína, constipación, laxante, bueno, el dextropropoxifeno, alto riesgo de efectos psicomiméticos desagradables, también hay que prestar atención con la función renal. Pero bueno, no es tampoco algo frecuente con respecto a eso. Y después el tercer escalón, que es el preferido para nosotros, los oncólogos, porque realmente el cáncer genera mucho dolor y a veces es necesario, muchas veces, pasar enseguida al tercer escalón, ¿no? Son los opioides fuertes, tratamiento del dolor moderado a grave, son eficaces, fácil valoración, o sea, beneficio versus riesgo, es mayor el beneficio, obviamente. Tolerancia y dependencia física se confunden con dependencia psicológica, es muy común aquellos pacientes que tienen una dependencia de estos opioides, y bueno, a veces es muy difícil sacárselos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son las negativas, si se le podría decir que tienen, ¿no? Entre la constipación, bueno, y otras cositas más. Morfina, fentanilo, metadona, oxicodona. La verdad que nosotros en la práctica médica oncológica, los que más utilizamos son morfina y metadona, ¿sí? Morfina puede venir vía oral, o puede ser subcutánea o endovenosa, y la metadona generalmente se usa en vía oral de 10 miligramos.
Fentanilo y oxicodona, sinceramente yo no lo he usado como analgésico, pero vienen y bueno, son opciones. Bueno, prototipo de opioide agonista, 5 a 10 miligramos cada 24 horas, doblar dosis nocturna, cada 6 o 8 horas en anciano. Ahí un alumno me preguntó el otro día por qué doblábamos dosis a la noche. Bueno, eso más que nada por una comodidad, porque no vamos a despertarlo al paciente cada 4 horas para ponerle la morfina. O sea, digamos, duplicamos la dosis y hacemos que descanse mejor. Cada 6 o 8 horas en ancianos, bueno, insuficiencia renal, dar laxante siempre porque constipa. Vos das morfina, el paciente a los 4 o 5 días está constipado. Prevenir emesis con aloperidol por 3 días, dosis extra si hay dolor, 1.6 de la dosis diaria. ¿Está? Eso como para hacer rescates de morfina. No tiene un techo terapéutico, o sea, nosotros vamos a dar opioide, hasta que el paciente o se le va el dolor o tiene efecto adverso. Entonces ahí, bueno, podemos cambiar de opioide, que también es una estrategia que funciona bastante. Muy bien. Bueno, toxicidad con opioide, insuficiencia renal, puede dar mioclonías, delirio, somnolencia persistente. Y acuérdense que la naloxona es, ¿no es cierto?, el antídoto, por así decirlo, para revertir posibles complicaciones. Tiene una metabolización hepática, entonces cuidado con pacientes con insuficiencia hepática, y tiene también una toxicidad renal, así que cuidado en la insuficiencia renal. O sea que fíjense que estos pacientes tenemos que ir monitorizando constantemente, ¿no es cierto?, hepatograma y uricreatinina, ¿verdad? Entonces, bueno, después la hidratación, rotación de opioide también son otras estrategias, como le dije recién. La oxicodona es un opioide semisintético, potente agonista de UMU y K, con propiedades similares a la morfina, muy buena disponibilidad oral, ajuste de dosis de insuficiencia hepática. Bueno, son analgésicos también, yo no lo he usado, no recuerdo haberlo usado. La metadona sí, lo he usado bastante, opioide semisintético agonista muy antagonista de NMD, son receptores. Tiene características propias, una buena absorción oral y rectal, tiene una biodisponibilidad oral del 80%, o sea que de la medicación que vos das oral casi todo se va a absorber. Tiene ausencia de metabolitos activos conocidos, una acción prolongada, o sea que eso nos da un margen, digamos, de hacer dosis bastante separadas, y después tiene un bajo costo, que no es un tema menor. Después el fentanilo, bueno, un opioide potente, sintético, agonista puro, se usa vía transdérmica o transmucosa oral, excelente opción cuando no puede utilizarse en la vía oral, ¿está? O sea, viene en parche, digamos, de fentanilo también, y también es una opción en la rotación de opioides. O sea, si el paciente viene con oxicodona o con morfina o con metadona, y bueno, está saturado, con todos sus receptores saturados y no responde al dolor y sigue con dolor, podemos cambiarlo a fentanilo, sería una muy buena opción terapéutica. Mayor potencia que la morfina, administración transdérmica, liberación del fármaco en 72 horas, y puede haber también una administración sublingual o intranasal, que realmente yo nunca la vi, pero bueno, existen y se pueden también usar, son opciones. Los parches transdérmicos cambian la localización, aumento de temperatura, aumenta la absorción, 12 horas en alcanzar niveles terapéuticos, bueno, que no es tanto tampoco. La oral la vamos a utilizar en dolor incidental, debe consumirse entero el comprimido, pocos minutos, puede repetirse a los 15 minutos. Y la intranasal, bueno, tiene un efecto de absorción, obviamente, muy rápido, como la mayoría de las drogas intranasales, ¿no es cierto? Bueno, después la buprenorfina no precisa ajuste de dosis, también vienen en parches sublinguales, que yo tampoco la he usado nunca. Muy bien, entonces esto sí tienen que memorizárselo, aprendérselo, o sea, cuáles son los efectos adversos colaterales de los opioides. Náuseas o vómitos, somnolencia, sedación, constipación, boca seca, confusión, pesadilla, alucinaciones, delirium, desorientación, mioclonía, miosis, hipotensión postural, retención de orina, rubor, sudoración, prurito, depresión respiratoria, dependencia física, psicológica y tolerancia. De todos estos, los más frecuentes se podría decir que diría que la dependencia psicológica, física, la tolerancia, la boca seca, las náuseas y los vómitos, y la somnolencia y la constipación. Esos son los más frecuentes. Después todos los otros, bueno, pueden estar, pero sinceramente no se ven bastante frecuentes. Bueno, tratamiento del dolor, titulación de opioide, inicio de tratamiento, preparación de liberación rápida, tras dar 2 o 3 días, volver a aumentar dosis, escala de dosis, 2 a 3 días en vía oral y de 3 a 6 días vía transdérmica. O sea, este es un parámetro de cuándo nosotros tendríamos que ir aumentando la dosis
en el paciente que no va respondiendo, ¿no es cierto? Bueno, criterio de fallo de tratamiento, somnolencia o enlentecimiento, neurotoxicidad por opioide, toxicidad digestiva, toxicidad dermatológica y no mejoría tras aumentar el 100% de la dosis. O sea, si a un paciente teníamos con 30 miligramos de morfina, la aumentamos a 60 y no mejora, y la aumentamos a 120 y no mejora, bueno, evidentemente hay que cambiar el opioide porque no está resultando. O puede llegar a haber alguna otra causa que tendríamos que prestar atención, como vamos a ver ahora. Rotación de opioides, cambiar de un opioide a otro cuando no hay una respuesta clínica adecuada o aparecen efectos adversos intolerables. Ahí tendríamos que hacer una rotación de opioides. Muy bien, entonces, al inicio del proceso de decisión terapéutica del dolor, hay que valorar 3 variables: intensidad del dolor, ¿no es cierto?, tipo de dolor y causa del dolor. O sea, en cuanto a la intensidad del dolor, eso va a determinar la potencia analgésica necesaria. Entonces vamos a tener que ver en qué escalón lo metemos al paciente. El tipo de dolor va a determinar qué coadyuvante le damos. ¿Está? Que ahora vamos a ver los coadyuvantes que hay. Y después la causa del dolor también va a determinar qué elección de coadyuvante vamos a dar. Entonces, estas 3 cosas siempre hay que evaluarlo en un paciente que tiene dolor. Bueno, esto es un poquito también los escalones, ¿no es cierto? Es un poquito los escalones de la OMS, nada más que de otra forma. Vamos a ver ahora, entonces, cuando hablamos de escala analgésica, hablamos del primer escalón como analgésico, los AINES, un dolor leve. Segundo escalón, podemos hacer un opioide menores, por ejemplo, un dolor moderado. Entonces, podemos asociar, por ejemplo, un ibuprofeno o un diclofenac con tramadol, o un paracetamol con tramadol, o podemos dar inclusive un diclofenac con un paracetamol con un tramadol, porque el paracetamol tiene una acción distinta y no es periférica como el diclofenac o el ibuprofeno. Y después, el tercer escalón ya son los opioides mayores. O sea, vamos a pasar a morfina, bueno, todos los que dimos, ¿no? Metadona, etc. No olvidarnos también de los corticoides. O sea, en el segundo escalón, los corticoides también tienen efecto analgésico y antiinflamatorio. Entonces, no olvidarnos de los corticoides como coadyuvante también, si el dolor es por inflamación, lo que fuera. Entonces, los coadyuvantes son fármacos que complementan la acción de los analgésicos. O sea, puede haber coanalgésico o coadyuvante. Los coanalgésicos tienen una acción analgésica demostrada por sí misma. ¿Tá? Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos pueden ser también una buena opción en aquellos pacientes que están deprimidos, ¿no? Deprimidos o que tienen algún dolor, muchas veces de tipo neuropático, también se da mucho. Y después los coadyuvantes sin capacidad analgésica propia, pero susceptibles de incidir sobre los factores que pueden modificar el umbral del dolor. Es lo que decía hoy yo. Si tenemos un paciente que no descansa bien, que no duerme bien, porque está deprimido, porque está ansioso y demás, eso va a ser un factor desencadenante, o coadyuvante, mejor dicho, para que el dolor no ceda. Entonces, no estaría mal acoplar a todo el tratamiento analgésico que hicimos un clonazepam, diazepam o cualquiera que ustedes estén familiarizados. Bueno, y los corticoides, ¿no es cierto? Que esta droga a mí me encanta. Acción analgésica intrínseca, útiles para dolor por infiltración o compresión nerviosa, cerebral. O sea, en un paciente con un tumor cerebral diría que es prácticamente mandatorio dar corticoides. Aumenta la sensación de bienestar, pero bueno, hay que tener precaución también porque dan gastrolesión y precaución del uso porque hacen retener sodio, agua, dan un síndrome de Cushing, por supuesto, inmunodepresión, hipertensión arterial, diabetes, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sobre todo con el uso muy prolongado. Bueno, apetito, astenia, náuseas crónicas, dolor por compresión nerviosa, distensión visceral, aumento de la presión intracraneal, infiltración de partes blancas. Dentro de los medicamentos coadyuvantes tenemos los antidepresivos, por ejemplo, el dolor neuropático, y acá está la amitriptilina, que era la opción que veíamos hoy. Después los anticonvulsivantes, por ejemplo, la gabapentina y la pregabalina también son opciones. Además, la pregabalina tiene un efecto ansiolítico, o sea que es muy buena opción para usarlo en aquellos pacientes que por ahí no queremos usar ansiolítico o antidepresivo, utilizar una dosis de pregabalina a la noche. Después la benzodiazepina, por ejemplo, el clonazepam. Y después los bifosfonatos, por ejemplo, en los pacientes que tienen metástasis ósea, además de darle todo el tratamiento del dolor, no dejemos de darle un pamidronato, o un ácido zoledrónico o un denosumab, que son medicamentos que tratan el dolor óseo, ¿no es cierto?, por metástasis, y bueno, evitan la fractura, disminuyen el riesgo de fractura y demás. Bueno, esto es un algoritmo, ¿no es cierto?, donde partimos del paciente oncológico con dolor,
Y fíjense, ¿no? Historia clínica, exploración física, valoración de la intensidad y del mecanismo del dolor. Entonces ahí partimos, dolor difuso, dolor localizado, dolor intenso y prolongado. Bueno, y ahí tenemos los distintos tipos de dolores, ¿no? Visceral, somático y neuropático. Y después cada droga, ¿no es cierto?, como opción de acuerdo al tipo de dolor. Siempre que tengamos dolor de tipo neuropático, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptina hay que utilizarlo, y la pregabalina o la gabapentina serían unas opciones bastante importantes. Por ejemplo, sacando el tema oncológico, si tenemos un herpes zóster, sería una buena estrategia dar pregabalina, por ejemplo. ¿Está? Porque, bueno, eso va a generar una disminución del dolor bastante importante. Bueno, fractura, cólico nefrítico, necrosis, isquemia, bueno, todos los medicamentos que vimos, y si es un dolor agudo, leve, podemos dar solamente analgésicos no esteroides. Muy bien, ten en cuenta el tiempo de acción y de eliminación de cada droga. La escalera no es estática, o sea que el tratamiento comienza por el nivel que el paciente necesita según la intensidad del dolor. O sea, si ven la escalera, tiene 3 niveles, podemos saltar del nivel, o sea, de la planta baja al nivel 2 o al nivel 3 de acuerdo a la intensidad del dolor que tiene. O sea, no es que tenemos que empezar sí o sí con AINES porque, bueno, así lo dice la escala de la OMS y el paciente está muerto de dolor. No. Podemos directamente, si hay una justificación, arrancar directamente del nivel 3. No se debe progresar al nivel siguiente de tratamiento sin haber agotado las posibilidades terapéuticas del nivel actual. O sea, no voy a dar ibuprofeno y después voy a saltar una morfina. Bueno, daré ibuprofeno, acoplaré algún otro analgésico y veré. Los refuerzos dosis extra o de rescate de los opioides equivalen al 10% de la dosis diaria, 1 por hora hasta calmar el dolor. Los rescates son, por ejemplo, damos 120 miligramos de morfina, bueno, tendríamos que dar, esos por día, tendríamos que dar aproximadamente 10 miligramos de rescate de morfina. Los rescates con los fármacos de liberación sostenida se realizan con opioides de liberación inmediata en la forma de prevenir efectos serios analgésicos, enfermedades generales, insuficiencia hepática y renal, consultar a un experto en el manejo del dolor o a una unidad de tratamiento del dolor para tratar adecuadamente a los pacientes con problemas complejos, por ejemplo, pacientes cuyo dolor óseo sea difícil de controlar, paciente de alto riesgo. La subida de escalón depende solo del fallo al escalón anterior, con dosis plena. Si hay fallo en un escalón, el intercambio entre del mismo escalón no mejora la analgesia. Diclofenac más paracetamol más un corticoide, no voy a cambiar el diclofenac por ibuprofeno, porque evidentemente eso no va a distinto nivel 3 porque nosotros podemos hacer intercambios de opioides, como habíamos hablado hoy. Cuando se sube de escalón debe mantenerse el coanalgésico. O sea, si el paciente está con un ansiolítico, no se lo voy a sacar. ¿Sí? O si está con un pamidrato, tampoco. O si está con un corticoide, tampoco. O sea, le agrego en todo caso algún otro AINE. Posología fácil y bajo número de fármacos. ¿Sí? Eso es fundamental. El paciente se cansa de tomar pastillas y encima a veces tiene que tomar pastillas por la quimioterapia. Entonces, cuidado. O sea, siempre tratar de utilizar posologías fáciles y si es mejor, bajo número de comprimidos. Muy bien. Recordar, con respecto a los efectos colaterales de los opioides, recordar mareo y vómitos, antieméticos inicialmente, constipación y laxante crónicamente, eso de crónico es relativo, yo tengo pacientes que a los 5 días ya dejan ir de cuerpo, y después sedación, dosis intervalo. Después, los tratamientos no farmacológicos son aquellos tratamientos que aún no siguen lo específico para el tratamiento del dolor y siempre y cuando no estén contraindicados por el tipo de lesión, enfermedad, dolor o situación, pueden mejorar la respuesta física y emocional del enfermo ante el dolor. Acompañamiento del enfermo, comunicación verbal y física, rehabilitación, ejercicio, fisioterapia, psicoterapia, ayuda psicológica, acupuntura, hidroterapia, termoterapia, musicoterapia. Bueno, todas estas cosas cada vez se están volviendo más importantes y son fundamentales para englobar a todo el tratamiento del paciente, ¿no? Sin dejar nada. A veces los pacientes vienen con ideas de medicina alternativa, yo particularmente nunca estoy en desacuerdo, y bueno, ¿no? A veces ponerse en contra de esas cosas por algún ideal o algo no hace más que enfriar un poco la relación médico-paciente. Entonces,
Si no hay riesgo de vida o riesgo, digamos, severo, a veces la medicina alternativa queda a criterio del enfermo y no hay problema que la haga. Si eso le hace sentir mejor, ¿no? Bueno, con respecto a los tratamientos invasivos, bueno, acá mencionan un montón de cosas, yo la verdad que no le voy a dar mucha trascendencia, hay un montón de cosas, de métodos, digamos, que se utilizan, digamos, con algunas limitaciones del lugar donde se hace, la experiencia de la gente que lo haga, bueno, en definitiva, ¿no? Muy bien, entonces, los puntos clave para el abordaje del tratamiento del dolor: debemos formarnos en el tratamiento del dolor, atención primaria y unidad de dolor, conocer el desarrollo diagnóstico del dolor, ¿sí? O sea, los cuadros, tipos básicos de dolor, implicación fisiopatológica y posterior a un enfoque terapéutico, evaluar siempre antes de tratar y definir los objetivos terapéuticos, o sea, la escala analgésica de la OMS, estrategia gradual, medidas escalonadas. Elaborar un plan terapéutico global, tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y otros procedimientos. La intensidad del dolor determina la potencia analgésica necesaria. Analgésicos coadyuvantes hacen un sinergismo. Analgesia regular, analgesia de rescate. Prevenir efectos serios de analgésicos y enfermedades generales como la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. Informar apropiadamente al enfermo y a la familia y a ofrecer apoyo emocional, alteración de la esfera biopsicosocial del paciente y familia. Y monitorizar y revisar y accesibilidad y disponibilidad, ¿no es cierto?, de todo esto. Entonces, los objetivos, ¿cuáles son? Controlar el dolor durante sueño, reposo o actividad, mantener al paciente lúcido y evitar o controlar los efectos indeseables del tratamiento. Bueno, ¿por qué puede fallar? Mala evaluación del dolor, falta de disponibilidad de opioides, desconocimiento del uso de opioides, infratratamiento, o sea, causa más frecuente de fracaso del tratamiento con opioides, falla en reconocer al dolor como prioritario en el sistema de salud, falla en reconocer al dolor total o sufrimiento más allá de lo físico y un dolor de mal pronóstico. Recordar, objetivo conforme bienestar, posología fácil, bajo número de fármacos, conocer mecanismos de acción, vía oral, forma regular, prevenir efectos secundarios, informar, revisar y controlar y trabajar en equipo siempre. Recordar el uso de opioides por boca, por reloj, por escalera, por el paciente, atención a los detalles, monitoreo del tratamiento. Y después, bueno, el sufrimiento, una atención sanitaria únicamente dirigida al cuidado de la enfermedad, que desprecia la autoestima del paciente y disminuye su autonomía personal, que ignore sus necesidades afectivas, sentimentales y comunicacionales, puede curar el cuerpo, pero sin dudas incrementa el sufrimiento. Con respecto a la atención paliativa, es que quisieras que te ayudemos, solo quiero lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. También lo discutimos. Ay, qué impresión, no sabía que Bueno, crisis del dolor, dolor que altera severamente la funcionalidad del paciente. Bueno, acá es un poco, digamos, la indicación a morfina, que ya todo caído. a mí no me interesa tanto que memoricen las indicaciones a morfina, porque eso lo pueden buscar cuáles son las dosis en cualquier lugar. Está todo caído. Sobre todo me gustaría que memoricen, digamos, la escala No, física, eso está sí. así. Y bueno, la dosis la podemos repasar, pero acuérdense que la morfina no tiene dosis máxima, o sea, se da hasta que el dolor canta, ¿no es cierto? Un ejemplo es esto, que, bueno, 10 miligramos en jeringa, 1 centímetro cada 5 minutos si no tomaba opioide antes, o 2 cada 5 minutos si los tomaba antes. Después de un dolor que no altera severamente la funcionalidad del paciente cómodo, camilla, tranquilizarlo, dar dosis de rescate del opioide que está tomando, preferentemente subcutáneo. Acordar que la morfina siempre tarda 20 minutos en surgir el efecto y repetir dosis hasta mejoría notable o aparición de somnolencia. Bueno, síndrome doloroso frecuente en oncología, dolor, síndrome sistémico asociado a enfermedades avanzadas, digestivos, psiquiátricos, neurológicos, respiratorios, genitales, dermatológicos, bueno, hay un montón. Situaciones específicas, afectación ósea de larga evolución, por ejemplo, metástasis en próstata, mama, invasión pelviana en un tumor de ovario, por ejemplo, invasión locorregional, síndrome de la cava superior, síndrome de compresión medular. Después los últimos días del paciente, con agonía, con síndrome sistémico y alteración de la conciencia. Afectación ósea, afectación nerviosa. Bueno, dolor muscular, pseudoreumatismo corticoideo, dolor abdominal, dolor pelviano, espasticidad visceral. Y bueno, todos esos son los síndromes que podemos tener. Digamos, dentro de esto, sinceramente, lo que más me interesa es que aprendan la escala del dolor, analgésica del dolor,
que conozcan cada uno de los fármacos que disponemos, que el día que lo tengan que usar no se asusten, o sea, simplemente tienen que aprender cuáles son los efectos adversos y la seguridad del fármaco y animarse a darlo. La morfina es una de las drogas que los médicos le tienen miedo a darla o a usarla. Bueno, no hay que tenerle miedo, hay que usarla cuando realmente se necesita. Así como usamos una amoxicilina para una faringitis pultácea, esto, si hay un dolor oncológico, hay que usarlo. Pueden estar en una guardia, por ejemplo, algún día y le llega un paciente oncológico con mucho dolor y bueno, ustedes son los médicos y tienen que tratar de solucionárselo, porque a veces lloran los pacientes del dolor. Entonces, bueno, hay que actuar. Bueno, chicos, bastante larga la charla, la verdad, tremenda. Pero bueno, con que te haya quedado esos conceptos, ya me pongo contento. ¿Alguna pregunta?